Señores, las redes sociales, como siempre hemos dicho, pues a veces juegan su rol negativo y otras tantas juegan su rol positivo. Tenemos en el día de hoy dos de los reportajes que precisamente se han convertido en virales a través de las redes sociales y que quizás se le encuentre un camino hacia una solución precisamente por la contaminación que sufrió al viralizarse. Contaminación no de que es mal, sino que toda una gran cantidad de personas se convirtieron en grandes tendencias, pues tuvieron acceso a la información y eso hace que nuestras autoridades se muevan y que haya acciones en respuesta a los reclamos que hacen diferentes sectores de la sociedad. En el siguiente reportaje vamos a abordar el caso del doctor Pedro Ureña, quien junto con otros compañeros doctores andaban como de costumbre realizando un recorrido en moto y que fueron interceptados por una banda, una trulla, una turba de nacionales haitianos en lo que se llama la carretera internacional. ¿Qué quiero aclarar? Porque muchas personas cuando escuchan la expresión la carretera internacional, la que nos enlaza con Haití, evidentemente hay otras vías internas y otros puntos fronterizos. Lo primero es que no es un puesto fronterizo, es una vía de 48 kilómetros, con más años que Racá. Si no recuerdo mal, terminó de ser construida en el 39, en el 42. Lo dejo claro en el reportaje. Pero no es una avenida, no llega siquiera a avenida. Es un tramo de doble vía con todas las malas condiciones del mundo que nos obligan incluso a ir a 10 kilómetros por hora, en donde tenemos un trayecto que se llama, o lo denominan, Tierra de Nadie. Lo vamos a presentar en el reportaje. ¿Por qué Tierra de Nadie? Porque ahí viven tantos dominicanos como nacionales haitianos, y ni es tuya, ni es mía, sino nuestra. Y ha pasado a ser entendido por las autoridades nacionales y de Haití como un territorio neutral internacional, en donde no hay jurisdicción ni dominicana, ni jurisdicción haitiana. Lamentamos el incidente que se vivió en la frontera, pero ojo, para nadie es un secreto que ese es el diario vivir de la frontera, de los diferentes puntos que tenemos fronterizos con Haití, en donde un grupo, por chantaje, porque le incautan un motor, le apresan unos nacionales, compañeros indocumentados, le retienen un vehículo porque no tiene documentación, la emprenden con acciones como esta, o nos retienen un camión por horas, hasta que ellos les dé la gana, hasta que ellos entiendan que las autoridades tienen que devolverle lo incautado. Esto lo tratamos en el siguiente reportaje. Conversamos con el doctor Pedro Ureña, también presentamos las acciones y reacciones del Ministerio de Defensa luego de hacerse viral este caso, partiendo el reportaje del momento inicial, de dónde inicia todo este hecho que le tocó lamentablemente vivir al estimado doctor Pedro Ureña, y también los resultados de una reunión que se produjo justo ayer, viernes, con las autoridades dominicanas y las autoridades haitianas, precisamente para buscar una solución a este tema, a estas situaciones en que se ven envueltos nacionales haitianos y dominicanos en diferentes puntos fronterizos. Al final de cuentas, nosotros no fijamos una posición y usted tendrá la oportunidad de decidir quién tiene la razón, quién no, como nosotros decimos. ¿Usted qué piensa? Veamos. Esta es la denominada Carretera Internacional de República Dominicana. 48 kilómetros a través de la frontera con Haití, construida en el 1942, tras un acuerdo entre ambas naciones. Con la construcción de esta vía se abrió el paso entre las regiones noreste y suroeste de nuestro país, teniendo como propósito mejorar el comercio y la calidad de vida de los habitantes. Al menos eso indica la historia de la misma, lo cual dista mucho de la realidad en la actualidad,
por las pésimas condiciones de esta carretera. Paradójicamente, esas mismas condiciones es que convierten este tramo en un gran atractivo para los amantes de las excursiones de motores y vehículos todoterreno, como es el caso de distintas versiones del Rally Frontera. Fue en un tramo de esta vía donde la pasada semana se escenificó una situación que se hizo viral en las redes sociales, despertando el asombro y la indignación de muchos. Conversamos sobre esta situación con el doctor Pedro Ureña. Doctor, hemos visto a través de todas las redes sociales lo sucedido a usted y un grupo de compañeros que andaban en motocross en todo lo que tiene que ver la zona de la carretera internacional. De sus propios labios, ¿qué sucedió? Estábamos un grupo de amigos haciendo un recorrido por la zona fronteriza del país. Algunos de nosotros teníamos experiencia, habíamos recorrido la carretera internacional, otros era por primera vez y queríamos conocer esa zona. Estos son recorridos que hacemos con cierta periodicidad. Aproximadamente luego de unos 2 horas de camino en la carretera internacional, en el trayecto va de Pedro Santana a Restauración, nos encontramos con una barricada. Y luego fuimos atacados por una turba de ciudadanos haitianos, los cuales procedieron de inmediato a desalojarnos de los motores y quitarnos las pertenencias celulares, las llaves, etc. Nos encontramos con que había un grupo de dominicanos que estaba ahí también retenidos, con diferentes tipos de vehículos, en la misma situación que nosotros. Este informe que obtuvimos refleja la situación detonante de lo sucedido al doctor Ureña y un grupo de dominicanos. Las autoridades retuvieron a 2 nacionales haitianos con 2 motores sin ningún tipo de documentación en una comunidad de Dajabón, procediendo a retener los motores para ser depurados, y los nacionales haitianos fueron entregados al CESFRONT para los fines correspondientes. Esto provocó que un grupo de haitianos realizaran una protesta y retuvieran a varios dominicanos antes incluso de retener al grupo de los galenos, buscando de esta forma presionar para que fueran entregados los 2 citados motores y los nacionales indocumentados. Ellos procedieron a bloquear la carretera en ambas vías. Luego que nos tuvieron ahí, pues entonces pusieron otra barricada de otro lado, se la prendieron en fuego también, o sea que estábamos bloqueados de ambos lados. Este proceso duró aproximadamente 2 horas y media. Y finalmente, luego de mucha negociación y haciéndonos pasar por ciudadanos extranjeros, pues pudimos salir de la retención que teníamos. A los demás ciudadanos dominicanos que estaban allí, que no andábamos con su grupo, ¿igual los dejaron? No, se quedaron ahí, básicamente, y tengo entendido que salieron más tarde en la noche cuando se solucionó un problema que era lo que había provocado esta protesta. Luego del doctor Ureña hacer pública el pasado lunes la situación que vivió, corrió como pólvora en las redes sociales este video. ¿Está viendo bien ahí? Ese ticket que lo deben pasar. Ellos cuando lleguen toque se den cuenta. Hasta camión prende, si lo dejan pasar vamos a meter todo para allá. Hasta los gringos lo tienen cogido aquí, señores. Hasta los americanos. Cosa increíble esa aquí. Estoy grabando que le están quitando, ¿no? El motor, pues Dios. Ven, grábalo a él, yo lo voy a entrevistar. Que un dominicano, la dominicana le prestó un motor, la razón por la cual yo no sé cuál es. Entonces ahora queremos que todos nosotros paguemos la culpa. El territorio en el que se produjo el hecho por muchos es asumido como un territorio neutral o tierra de nadie, donde habitan y pululan tanto ciudadanos haitianos como dominicanos. Realmente... ¿Fueron agredidos algunos de ustedes? No fuimos agredidos desde el punto de vista que nos dieran golpes. Sí hubo una agresión física en el momento que te desmontan de la motocicleta, te empujan, te quitan todo, pero no mucha amenaza, sí mucho, tú sabes, amenaza agresiva con armas blancas. ¿Qué tipo de armas tenían? Tenían todo, colines, cuchillos, punzones, unos ganchos que yo nunca había visto en mi vida, que era como una madera con una cosa larga. Había un tipo con un hacha, que fue yo creo que el más impresionante de todos. Pero realmente yo digo que parte de lo que nos evitó una tragedia mayor fueron dos factores. Uno, los dominicanos que estaban ahí, que son de la zona, estaban un poquito habituados a que esto ocurra y nos fueron muy hábiles en aconsejarnos. Primero,
no hablen, quédense con los cascos puestos, háganse pasar por americanos. Número 2, esténse tranquilos, no hagan ningún movimiento brusco, nada que lo haga agitar. Eso fue un factor muy importante. Realmente los habitantes de la zona conocen ya este tipo de situaciones que allí se dan y junto al personal militar encubierto tratan de ser mediadores en este tipo de conflictos que, repetimos, lamentablemente se dan diariamente en diferentes puntos de la frontera, que es bueno aclarar que no se producen en los puntos de control migratorio ni donde se realizan los mercados binacionales. Luego de hacerse pública la situación del doctor Ureña, el ministro de Defensa, Rubén Paulino, se ordenó una investigación sobre lo sucedido. Desde esta mañana ordenamos al comandante general del Ejército, ya que eso es jurisdicción del Ejército de la República Dominicana, que a través del inspector general del Ejército se desplazara a la zona e hiciera las investigaciones correspondientes. El inspector está en terreno actualmente y está cuestionando e interrogando cada uno de los militares actuantes en el hecho. Pudimos oír la versión del doctor Ureña, donde desde el viernes tenemos problemas en la carretera internacional debido a que un operativo de los que está realizando el cerco fronterizo ordenado por el Ministerio de Defensa y ejecutado por el Ejército de República Dominicana, retuvo 2 motocicletas de origen haitiano y se estaba a la espera para la devolución de que los propietarios llevaran los documentos a la oficina del CESFRON, de manera de presionar a que las autoridades dominicanas le devolvieran esas motocicletas. Esos haitianos lo que hicieron fue que bloquearon la carretera internacional con matas, incendiando neumáticos. Y eso fue cuando llegaron las personas que acompañaban al doctor Pedro Ureña, que se encontraron con esa situación, que la carretera estaba bloqueada. Situación que habían 2 militares del puesto de Palmita del Ejército de la República Dominicana interactuando con las personas de Haití para tratar de que entregaran los documentos de la motocicleta y las motocicletas fueran entregadas en Dajabón y así poder abrir el paso de la carretera internacional. Al lugar del hecho se presentaron 2 soldados dominicanos que llegaron del puesto más cercano, que está a 500 metros del lugar. Habían dos soldados que estuvieron todo el tiempo ahí, básicamente, donde estaban ocurriendo los hechos, pero realmente su participación fue absolutamente nula. Nula en el sentido de ellos tampoco intentaron acercarse para dialogar, para consensuar, para mediar. En absoluto, en absoluto. Su posición fue de espectadores, o sea, literalmente espectadores. Incluso nosotros nos acercamos a uno de ellos, le preguntamos que por qué no sé, y básicamente la respuesta es que ellos no podían hacer nada. El segundo evento es que uno de ellos contactó a través de un teléfono satelital, porque los teléfonos no tenían señales. En esa zona no hay señales. Exacto. Por ahí, por eso es que no pueden volar los drones tampoco. Al comandante se le llamó y lo que yo digo que esa fue una de las partes más cómicas, porque yo cuando estaba ahí cuando hizo la llamada por teléfono satelital y yo estoy pensando que estamos llamando para pedir refuerzo, vengan a resolver esta situación, ¿no? Ahí todos estamos atrapados, no sabemos cuándo vamos a salir. Y yo recuerdo cuando el cáncer dijo, no se preocupe que le van a devolver los motores a los haitianos. Esa fue la respuesta. O sea, pero espérate, ¿cómo así? O sea, lo que el comandante dijo que le van a devolver los motores, o sea, que no nos preocupemos. No era la respuesta que yo esperaba, vamos a decirlo de esa forma. ¿Cuál era la respuesta que esperaba? Vamos a mandar un contingente de inmediato a liberar a todos los 17 dominicanos que estábamos retenidos ahí. Esa es la respuesta que yo hubiese esperado. Usted sabe que la Fuerza Armada tiene sus leyes y reglamentos. Y si los soldados actuaron de manera negligente, van a ser sancionados drásticamente. Porque no vamos a permitir que la vida humana esté en peligro, y mucho menos en la carretera internacional. La carretera internacional es un trayecto que de un lado pertenece a territorio dominicano y del otro lado a territorio haitiano en campo abierto, en la cual existe vigilancia militar dominicana, mientras que es nula la presencia de autoridad haitiana. Y en ocasiones cuando vi los videos en las redes sociales, cuando vi la reacción enardecida de esta gente que es su típico accionar aquí y en Haití, o sea, son así, pensé, ¿qué hubiera pasado
si un soldado de los nuestros o algunos de nuestros dominicanos que pudieron haber estado perfectamente armados lanzan disparos? ¿Qué hubiera pasado allí? Mira, es una excelente pregunta que yo me hago. Y yo te pregunto la respuesta, te hago otra pregunta. Entonces, ¿esto debe seguir pasando todo el tiempo porque sencillamente no hay ninguna reacción? Yo creo que esto es un círculo vicioso. Yo digo siempre, esto es como cuando en el colegio te decían, no te dejes empujar porque te vas a empujar un poquito el primer día, después te vas a empujar un poquito más y después te vas a terminar dando una galleta. Yo estoy seguro que el primer incidente no empezó así. Ahora, ¿qué pasa cuando tú sabes que no va a haber ninguna reacción? Tú haces lo que tú quieras. Yo me pregunto, cógeme cualquier país de Latinoamérica, cualquier isla del Caribe, es más, cógeme el propio Haití. Si una turba de dominicanos cruza la frontera y para una carretera en Haití y asalta a unos ciudadanos haitianos delante del ejército haitiano, ¿tú crees que el ejército haitiano se quedaría tranquilo? ¿Tú crees que eso pasaría en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en México? Dime una frontera donde puede ocurrir eso, donde el ciudadano de ese país sea atacado por una turba de otro país delante de los soldados de ese país y no haya ninguna reacción. Entonces, absolutamente. Yo soy uno que digo, yo hubiese preferido eso 1000 veces a la indignación que nosotros vivimos ahí de ver nuestras Fuerzas Armadas sencillamente pasivas ante el ultraje que hubo ahí. Los soldados que estuvieron presentes y que están acostumbrados a ver este tipo de situaciones lamentables, según el ministro de Defensa, llegaron a ver lo que sucedía y a mediar, como es costumbre en estos casos. Cada puesto tiene 6 soldados. Esos 2 soldados bajaron a donde el área del incidente, que estaba aproximadamente a 500 metros del puesto militar, porque los militares no pueden dejar sus puestos vacíos. Debe haber alguien cuidando el puesto y ellos bajaron a ver qué estaba pasando cuando bloquearon la carretera. Desde la pasada semana se registra un aumento en la tensión en la zona fronteriza debido a operativos que se están realizando en la zona contra vehículos de motor de matrícula haitiana que se encuentran circulando sin documentación ni autorización en dicho territorio. Tras el incidente, el doctor Ureña y los compañeros fueron recibidos por el ministro de Defensa junto a la plana mayor. Mi percepción fue que ellos van a tomar cartas en el asunto, de que van a hacer una investigación a fondo, de que realmente se van a tomar aparentemente medidas. Sin embargo, cuando tengo entendido que la rueda de prensa que él dio después, lo que él dijo fue que los soldados actuaron correctamente. Entonces, si actuaron correctamente, no hay que tomar medidas. Eso es lo que se debe seguir haciendo. Lo que entiendo es que la actuaron correctamente es evitar el uso de las armas, porque todavía tuvieron maquinaria. Quizás eso es lo que se necesite, yo no sé, de verdad. El pasado viernes, a solicitud de las partes dominicanas, se realizó una reunión con las autoridades de ambos países para tratar de buscar soluciones definitivas, aunando esfuerzos y erradicar estas prácticas en las zonas fronterizas. General, el propósito de la reunión con las autoridades haitianas. Estuvimos conversando con el director de la Policía de Haití, estuvieron presentes el comandante general del Ejército, el director del CEFRON, el director general de la Policía Nacional de República Dominicana, y lo que hemos conversado es buscar una forma de accionar rápida en caso de que los incidentes ocurridos esta semana y en semanas anteriores, tanto en la carretera internacional como en otras localidades fronterizas, las autoridades haitianas puedan inmediatamente con las autoridades dominicanas tomar carta en el asunto y reaccionar ante paros, ante obstaculización de las vías de comunicación de ambos países y todo este tipo de temas que tanto las autoridades haitianas como las autoridades dominicanas necesitamos interactuar a diario con nuestras autoridades locales de las provincias fronterizas dominico-haitianas. Doctor, en el día de ayer se realizó una reunión en la zona fronteriza, estuvo encabezada por el ministro de Defensa, mayor teniente general Paulino Sem, también estuvo J2, G2, jefe de la Policía Nacional, con autoridades policiales y de otras instancias de Haití, precisamente a raíz de la situación que se vio con ustedes. Ambas partes se han comprometido a aunar esfuerzos para tratar de brindar seguridad tanto a nacionales haitianos como a nacionales dominicanos o extranjeros que pudieran estar utilizando la vía para llegar a cualquiera de los dos países. Al ver esta reacción que ha producido el hecho por el cual ustedes estuvieron atravesando, ¿su opinión? Mi opinión, yo digo que de toda situación mala podría salir algo bueno y esperemos que esto realmente lleve a que haya una mayor seguridad en la zona.
Siempre dijimos desde un principio que esta denuncia que hicimos no la hicimos por nosotros. Yo, si decido no jamás volver a esa zona, puedo hacerlo. Pero la cantidad de dominicanos que estaban junto con nosotros retenidos ahí, que viven en la zona, tienen esto como su día a día. Entonces, nosotros convertimos en voceros de ellos, de ese dominicano que tiene años pasando por esta situación y que nadie sabía de lo que estaba ocurriendo. Entonces, si hay una solución de seguridad de acuerdo en ambas, eso sería excelente y qué bueno que pueda pasar. Ojalá que realmente se produzca una solución definitiva, porque eso es lo que todos queremos. Lo cierto es que los dominicanos apostaremos siempre a la paz entre ambas naciones, sin permitir la violación a nuestro territorio ni a nuestras leyes. Tras el incidente que presentamos en esta semana, las actividades de comercio del pasado jueves en los mercados binacionales se desarrollaron con normalidad. Nosotros esperamos que tras la reunión sostenida podamos finalmente ponerle freno a este tipo de situaciones que, aún percibidas como normales por su frecuencia, son indignantes y de alto riesgo tanto para nacionales haitianos como dominicanos y extranjeros. ¿Y usted qué piensa? Nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros que todavía queda mucho más aquí en Electrizante, pendiente al reportaje del asesinato de un ciudadano denominado Morenito, que también transmitió prácticamente su ejecución en vivo a través de las redes sociales. Esto y más al regreso. Mujer, si tu pareja te grita constantemente, te agrede y maltrata estando a solas o delante de la gente, despierta. No es cierto que es normal. Quien ama no golpea, no maltrata. Pide ayuda antes de que seas tú la próxima víctima de feminicidio.